Ok, ya puede empezar. Ok, profesora. Muy buenos días, profesora Cindy. Mi nombre es Wendy Quintero y hoy le estaré hablando sobre ecología epidemiológica. Las medidas ecológicas son tres: medidas agregadas, medidas ambientales y medidas globales. Como primer punto, medidas agregadas. Son promedios o proporciones de observaciones derivadas de individuos en cada grupo. Por ejemplo, están las proporciones de fumadores y el ingreso de familiar promedio. Como segundo punto tenemos las medidas ambientales. Son características físicas del lugar en el cual los miembros de cada grupo viven o trabajan, en el nivel de contaminación del aire y horas de luz solar. Como tercer punto tenemos las medidas globales. Son atributos de grupos, organizaciones o lugares que tienen un análogo del nivel individual. Por ejemplo, tenemos la densidad poblacional y tipo de atención de salud y existencia de una ley específica. En conclusión, puedo decir que las medidas ecológicas reducen, reutilizan y reciclan, y su orden se establece de mayor a menor importancia. Y por tanto, la reducción del consumo de recursos es la mejor forma de cuidar el medio ambiente. Muchísimas gracias. Listo, ¿quién sigue? Creo que sigue nuestro grupo, profesor, estudio de casos y controles. Listo, adelante. Osiris y Adonis ya están preparados. Yo sí. Adonis, Sí. Tienes el micrófono apagado, dije. buenos días, profesora Cindy, compañeros. Nuestro grupo nos corresponde hablar sobre el estudio casos y controles. Va a empezar mi compañero Adonis a explicar su mampara. Osiris, no sé si presentas tú porque vi que se salió Adonis. Voy. Definición de casos de estudios y controles. En un estudio de casos y controles es un tipo de estudio observacional en epidemiología y ciencias de la salud que compara individuos con una enfermedad o resultado particular.
llamados casos, en individuos sin esa enfermedad o resultados, llamados controles. Los estudios de casos y controles se diseñan con varios objetivos en mente que incluyen identificar factores de riesgo como uno de los principales objetivos de los estudios de casos y controles. Objetivos de estudio, casos y controles es identificar los factores de riesgo que están asociados con una enfermedad o resultado específico. Evaluar la asociación entre variables y resultados. Los estudios de casos y controles permiten evaluar la fuerza de la dirección y la asociación entre variables y intereses de resultados de la salud. Generar hipótesis. Estos estudios son útiles para generar hipótesis sobre factores causales y protectores que podrían estar asociados con la enfermedad o resultados de interés. En resumen, los estudios de casos de controles tienen como objetivo principal identificar y comprender los factores de riesgo asociados entre enfermedades o resultados específicos con el fin de informar sobre la prevención y el diagnóstico del tratamiento de dichas condiciones. Profe, disculpe, es que no sé cómo quitarle el fondo. En los efectos de la cámara. Tienes el micrófono apagado, Siri. Ay, Dios mío. Ya, un momento. Buenos días, profesora y compañeros. Yo le voy a estar hablando sobre las técnicas de estudio de casos y controles, las características y sus antecedentes. Como estudio de casos y controles podemos mencionar que tenemos tres. Seleccionar una muestra de población con enfermedad o con el problema de estudio, que a estos individuos de esta muestra se le estaría llamando caso. Seleccionar una muestra de la población de riesgo de enfermedad, pero que esté libre de toda enfermedad de problema, que será el grupo control. Y medir las variables predictoras, que serían los antecedentes y las causas, que son los factores de riesgos. Las características, pues los estudios de casos y controles representan una estrategia muestral en la que se selecciona a la población de estudio con base a la presencia, que sería caso, o ausencia, que sería el control del evento de interés. En teoría, se basan en la identificación de los casos incidentes en una determinada población durante un periodo de observación definido como en un estudio de cohorte. La identificación de la cohorte de estudio, la estrategia de identificación de los casos, la obtención de una muestra representativa de los individuos en la cohorte que no desarrollaron el evento del estudio. Algunos estudios de casos y controles, podemos decir que el cólera. John Snowy, la epidemia de cólera en Londres, casos y no casos de cólera comparados en cuanto a residencias y fuentes de agua potable. El cáncer de pulmón, Hospital de Monte Sinaí en Nueva York en 1960, se observó una frecuencia elevada de mesoteliomas. Un estudio de casos y controles identificó como factor de riesgo de enfermedad la exposición al asbesto. Y el cáncer de vagina, un cáncer poco frecuente en mujeres jóvenes, el cáncer de vagina comenzó a incrementarse en los 60. Un estudio de casos y controles notificó
en este caso las madres, el antecedente de consumo de estrógeno durante el primer trimestre del embarazo. Gracias. Yo le voy a hablar sobre pues, un resumen del estudio caso y controles, donde vamos a ver el concepto de los estudios de caso y controles analizan pues diferentes frecuencias de factores de exposición entre los casos y los controles a partir de un desenlace. Su medida de asociación es la ODDS radio, que es el enfoque retrospectivo. Podemos ver que los estudios de casos y controles pueden ser observacional, ya que ellos no se realiza una intervención de casos, sino que se observa pues la ocurrencia de los eventos. También pueden ser analíticos, puesto que esta formula una hipótesis en relación a evaluar a la asociación entre dos o más variables, y puede ser de manera longitudinal que los investigadores pues observan a los participantes en diferentes intervalos de tiempo. El objeto de estudio pues es la población. Los casos son los participantes que presentan el desenlace estudiado, que pueden ser casos expuestos y no expuestos. Igual los controles son los participantes que presentan el desenlace estudiado. También puede ser expuesto y no expuesto. Podemos mencionar los sesgos en el estudio de casos y controles, como es el sesgo de selección, que es causado por alguna preferencia en la forma de elegir a los sujetos, que hace que los grupos de estudio sean diferentes de la población. El sesgo de información, este sesgo da lugar a un error sistemático en forma de medir o recoger los datos. También tenemos el sesgo de confusión, que este sesgo lo observamos una asociación real entre la exposición y el evento de estudio. También vemos aquí el control de confusión, que podemos mencionar la restricción, el matching, el análisis estratificado y modelos de regresión estadística. Características necesarias para los diseños de casos y controles. Está la representatividad, pues que aquí nos representan todos los casos existentes y los controles a representar a los sujetos que se pueden convertir en casos. También está la simultaneidad, que esta nos indica los controles deben obtenerse en el mismo tiempo donde surgieron los casos. Y la homogeneidad, que nos dice que los controles deben obtenerse de la misma cohorte donde surgieron los casos, independientemente de la exposición. ¿Para qué se realiza un estudio de caso y control? Para estimar indirectamente los parámetros epidemiológicos de intereses para causalidad, entre ellos la tasa de incidencia, que es el número de personas que contraen la enfermedad durante un tiempo determinado por cada 1000 habitantes expuestos a riesgo. También está la razón de tasas de incidencia, que es nomás la división de la tasa de incidencia de expuestos entre la tasa de incidencia de los no expuestos. También para estimar los parámetros de una cohorte definida en un tiempo y espacio determinado. Entre las ventajas del estudio caso y control está que es de bajo costo, estudio de condiciones infrecuentes o de larga latencia temporal. También está el análisis de múltiples factores de exposición simultáneamente. También que son eficientes para el estudio de enfermedades raras o periodos de latencia prolongado. En las desventajas podemos ver que es difícil la determinación de temporalidad de los sucesos, también la imposibilidad de calcular directamente riesgo, y se presentan sesgos de memoria y de confusión. También existen problemas para definir la población de donde provienen los casos y para medir adecuadamente la exposición. Principios en los que se basan los estudios de casos y controles.
Los estudios, casos y controles, el análisis se centra sobre los datos de exposición. La información puede ser resumida en una tabla. Ya le muestro. Puede ser resumido en una tabla 2x2 donde N1 y N0 son el número de casos y de controles. Como vemos aquí en este cuadro, tenemos los casos que sí están expuestos y los que no están expuestos, iguales los controles que sí están expuestos y los que no están expuestos. En los estudios de casos y controles se puede estimar el riesgo relativo, que es 2R en mayúscula, que es igual a la incidencia de expuestos entre la incidencia de no expuestos a través pues de la ventaja de la ODS radio, que es el enfoque retrospectivo. Aquí donde I1 entre I0 representan la tasa de incidencias en expuestos y no expuestos, y A1 y A0 son el número de casos expuestos y no expuestos. R1 y R0, pues, que es el tiempo en el riesgo de número de años y número de años y personas para expuestos y no expuestos. Y aquí pues vemos la expresión para sacar esta es la ecuación para sacar el riesgo relativo de los casos y controles. Muchas gracias. Bien, chicos, ¿tienen alguna pregunta para las compañeras? Ok, si no hay preguntas, entonces seguimos con el otro grupo. Hola, buenos días, profesor. Estoy tratando de enfocar la cámara. Buenos días, profesora. ¿Me escuchan? Sí, claro, lo escucho. Sí, muy buenos días, compañeros. El grupo nuestro, compuesto por Ailín y César, Ya voy, compañero. Ajá. Voy a dar inicio para romper el hielo al grupo. Bueno, sí, profesora, le explicaba, el grupo nuestro corresponde hablar sobre el tema de ensayos clínicos aleatorizados o aleatorios. Estos tipos de ensayos clínicos son fundamentales en la investigación médica, diseñados para evaluar eficacia, seguridad y tratamiento de intervenciones de un producto y productos. Y estudia lo que el equipo de investigador controla el factor de estudio. Los estudios experimentales son prospectivos. Entre ellos podemos mencionar algunos aspectos éticos. El aspecto placebo tiene la finalidad de controlar el efecto psicológico o fisiológico de cualquier medicación.
El principio de incertidumbre, también utilizar intervenciones equivalentes. En cuanto a la magnitud del efecto, estaríamos hablando sobre la medida del efecto en el riesgo relativo que corresponde al consciente entre las incidencias observadas. Las variables a controlar consideran la variable de confusión y factores modificadores del efecto. Entre otras magnitudes que podemos mencionar es la elección de la prueba estadística, tipo de variables implicadas, número de grupos, tamaño de la muestra, entre otros. Aquí le muestro más o menos sería como una imagen sobre una gráfica de un ensayo clínico aleatorizado, donde se dividen los grupos entre un grupo que se le aplicará un medicamento ya utilizado y otros que simplemente se le dará el efecto placebo para verificar el resultado que conlleve cada muestra o cada estudio. Entre la diferencia, el ensayo explicativo, criterio de selección, probabilidad de hallar una asociación, definir una población más homogénea. Homogénea se refiere más que todo a que los resultados sean iguales o parecidos. Entre los ensayos pragmáticos, criterio de selección, definición de población más heterogénea, control sobre factores, entre otros. Las heterogéneas se refieren a la diferencia de variables que pueden surgir de estos estudios. Entonces, eso es en cuanto a la diferencia. En cuanto a los diseños alternos, entonces desarrollarían los medicamentos, desarrollo clínico de medicamentos, evaluación de tratamiento farmacológico, eficacia de las mismas, preventiva y las pruebas diagnósticas. Ensayos clínicos por grupo secuencial, factorial y cruzado, asignación por grupos, ensayos controlados y no controlados. Todo esto evitando el sesgo o aplicando la regla del sesgo. Ya pueden ser un sesgo, doble sesgo o triple sesgo. Hasta aquí sería mi presentación, profesora. El ensayo clínico aleatorizado es un tipo de experimento científico usado principalmente para conocer el efecto de la medicina u otro tipo de tratamiento médico. La forma más fiable de la evidencia científica, porque si se implementa correctamente, puede eliminar todos los posibles sesgos en la estimación del efecto del tratamiento. Otras condiciones. El tema de ensayos clínicos aleatorizados se destaca que estos estudios son fundamentales en la investigación médica para evaluar la eficacia y seguridad de los tratamientos. Los ensayos clínicos aleatorizados implican asignar aleatoriamente a los participantes a diferentes grupos de tratamiento, lo que ayuda a reducir el sesgo y garantizar la validez de los resultados. Además, estos ensayos suelen ser controlados con lo que significa que se comparan los efectos del tratamiento con un grupo de control que puede recibir un placebo o tratamiento estándar. El análisis de estos ensayos clínicos generalmente implica el uso de métodos estadísticos para comparar los resultados entre los diferentes grupos y determinar si existen diferencias significativas. En cuanto a la estrategia, es importante diseñar cuidadosamente el ensayo clínico, definir los criterios de inclusión y exclusión, determinar las medidas de resultados relevantes y establecer un plan de análisis estadístico antes de llevar a cabo un estudio. Además, es crucial garantizar la aleatorización adecuada y enmascaramiento o ciego para minimizar el sesgo y obtener resultados fiables. La exclusión
es un ensayo clínico aleatorizado. Los criterios de exclusión son tan importantes como los criterios de inclusión. Los criterios de exclusión se utilizan para identificar a las personas que no deben participar en el estudio, ya sea por razones de seguridad, para garantizar la integridad de los datos o para evitar posibles interferencias con el tratamiento en estudio. Algunos ejemplos comunes de criterios de exclusión incluyen la presencia de ciertas enfermedades o condiciones médicas que podrían aumentar el riesgo para el participante, la utilización de ciertos medicamentos que podrían interferir. Finalizar. Al finalizar un ensayo clínico aleatorizado se lleva a cabo un exhaustivo análisis de los datos recopilados para determinar la eficacia y seguridad del tratamiento en estudio. Este análisis implica la comparación de los resultados entre los diferentes grupos de tratamiento, utilizando métodos estadísticos apropiados para evaluar si existen diferencias significativas. ¿Se logra ver algo? Que no sé. Sí se ve algo. Sí se ve, Julián. Bueno, mi grupo es sobre los ensayos clínicos aleatorios. Me correspondió hablar sobre las ventajas de los ensayos clínicos aleatorios y las desventajas, los usos y las fases. Una de las ventajas proporcionan la mejor evidencia de una relación causa o efecto entre la intervención que evalúa y la respuesta observada. Proporcionan un mayor control de factor del estudio. También como ventaja tenemos que el ensayo clínico aleatorio produce distribución equilibrada de factores, pronósticos potenciales y factores de confusión. En las desventajas, pues tenemos tienen muchas restricciones éticas, como también tienen un costo elevado para evaluar una sala de intervención. Tiene pautas rígidas de administración y muestras muy seleccionadas. En los ensayos clínicos aleatorios tenemos el uso que puede ser utilizado en intervenciones educativas. También puede evaluar servicios prestados para los equipos de salud. Evalúan la eficacia de una intervención terapéutica en condiciones ideales. Constituyen una alternativa científica confiable en la evaluación de la interventiva terapéutica. La fase de un ensayo clínico aleatorio son preclínicas, se realizan en animales, su objetivo es medir efectos. En la fase clínica 1 son personas voluntarias sanas, como objetivo tienen la farmacéutica. En la otra fase clínica 2 son pacientes voluntarios y como objetivos la evaluación terapéutica. En la fase 3 clínica son pacientes voluntarios, tienen como objetivo la eficacia y la seguridad. Muchas gracias. Correcto, ¿preguntas? Hasta el momento no, profe.
Brigida, usted está en computadora. Ok, chicos, bien. Si no hay preguntas, entonces culminamos aquí. Nos vemos entonces, dependiendo, ¿no? Ustedes recuerden, avísenme si quieren que hagamos otra revisión al 30 o se van directo hasta el 6. Profesora, Bueno, profe. Diga, a ver, uno a la vez. el trabajo que hicimos lo mandamos en foto, lo subimos a la plataforma. La mampara la suben entonces en la parte de correspondiente. Una foto. Ok, profesora. Dígame, Fernán. Aló, ¿me escuchan? Sí, correcto. Aló, ¿me escucha, profe? Sí, se le escucha. Ajá, sí, la consulta era si en caso tal de que yo quiera disponer de su tiempo para la revisión del tema, ¿sería el contacto a través de su correo o a la plataforma? No se le escucha bien, se le escucha con mucho eco. Un momento. Sí. Aló. Dígame. Sí, la consulta con respecto al tema del trabajo del proyecto. Quería saber si en caso tal de que quisiera disponer de su tiempo para que me haga las correcciones o las últimas correcciones el día 30, ¿eso lo podría hacer por su correo o a la plataforma de la universidad? Bueno, no, acuérdense que para las correcciones siempre es a mi correo. Y lo del 30 era que yo les proponía que si querían que fuera así en vivo y a todo color, pues lo podíamos hacer. Nada más que me avisaran con tiempo. Comprendo. Profe, entonces sería si decidimos reunirnos con usted el 30, solamente sería exclusivamente para lo que es la revisión, que nos dé la última revisión y ya. Correcto. Sería solo para eso. Profesora, o sea, la próxima clase. Sí, correcto. El próximo sábado es 30. Bueno, profesora, por parte del grupo mío, de nosotras cuatro, nosotros sí nos gustaría reunirnos con usted el 30 para que nos verifique cualquier cosita que tengamos mal y podamos corregirla, no esperar hasta el 6. Ok, perfecto, está bien. Entonces, Sí, pues profe, el grupo que quiera agregarse, entonces puede entrar. sí, profesora, sería mucho mejor. Así corregimos errores. Listo, perfecto, no tengo ningún problema. Entonces nos vemos el próximo sábado. Listo, profesor, que tenga excelente fin de semana. Igualmente, chicos. Listo, gracias.